Muy buenos días, los saludo el Pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beth HaKodesh para compartir acerca del fundamento, la tercera parte del fundamento, y en la cual le pedimos al Eterno nuestro Dios que nos hable y nos fortalezca para la gloria de su nombre. Sabemos que el fundamento es poner algo bajo tierra firme muy profundamente para colocar las bases. Ese es uno, y la otra es una tierra trabajada con profundidad, en la cual nosotros nos compararíamos en ser trabajados por el Señor para poder servirle. Nuestro carácter debe ser tratado por Dios para lograr la santidad deseada. Nosotros de alguna manera buscamos perfeccionarnos en nuestra vida para servir a Dios adecuadamente. Pero tengamos en cuenta que esa preparación tiene su fruto cuando nosotros compartimos con nuestros semejantes. Nuestra vida debe ir saliendo de muchas escorias que nosotros abrigamos en el tiempo, ya sea por nuestra crianza, ya sea por el lugar donde nosotros hemos crecido, ya sea por la influencia también de ciertas personas, y vamos sustrayendo cosas que no tienen valor. Quizás no todos, pero hay una gran mayoría de personas que viven desvalorizadas. Cuando llegan al Señor necesitan ser trabajados profundamente, en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la desesperanza, en medio de la agonía, si se puede decir así, y toda la angustia que han sustraído en su vida. Bueno, le pedimos al Señor que Él tome control de este mensaje y que se glorifique. Quiero terminar esta enseñanza y vamos a ver que el fundamento es un factor determinante para nuestras vidas. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3, del 9 al 13, donde dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha sido conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se reedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. De manera que todo ministerio va a ser probado. Si una persona quiere trabajar con personas que tienen problemas de drogadicción, de alcoholismo u otro tipo de problemas, tiene que tener en cuenta si Dios quiere que realice ese trabajo y cómo lo va a realizar. Si una persona de alguna manera fracasa haciendo algo que no era para él o para ella, bueno, hay que ayudarlo a restaurarse, ¿no? Y no criticar a la persona diciendo: yo sabía que eso no era de Dios, Dios ya me había mostrado, y yo le dije, y ahora Dios le va a castigar. No, hermanos, eso no se hace, porque le puede pasar a cualquiera de nosotros esa situación, ¿no? Le puede pasar. Todos los que hemos pasado por periodos difíciles podemos pasar lo que ha sucedido con este tipo de personas que quisieron hacer algo que no pudieron, ¿no? Yo he conocido hermanos que han querido ser cantantes y que han querido ser grandes predicadores, y Dios los tenía para otra cosa. El hecho del fracaso nos enseña a pararnos, levantarnos y ser mejores personas, y quizás a meditar mejor sobre las cosas que vamos a hacer para Dios. Diría que es un desatino condenar a una persona.
Es un desatino y un despropósito comenzar a publicar el fracaso de la otra persona, porque estaríamos mostrando que la santidad que proclamamos no es tal, ¿no? Y de la misma manera que encontramos gente en iglesias que cuando predican mandan a todo el mundo al infierno. Y es un tema, ¿no? A la gente le gusta esos temas del infierno, y algunos van a la iglesia para no ir al infierno. Usted debe ir a la iglesia a buscar a Dios y alabar a Dios. No se puede ir con un espíritu de condenación que minimiza realmente la fe. No se puede vivir con un espíritu de ahora me aceptan, porque también eso minimiza la fe y la santidad. Usted debe vivir con una convicción de corazón de quién es y qué es lo que hace. Hay personas que se congregan para agradar a los demás, y eso también minimiza la fe. Nos habla de que no hay un fundamento real en la vida de estas personas, ¿no? Hay personas que creen que la vestimenta los va a hacer más santos. Eso también es algo que trae mucha polémica, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver, oír y ver prédicas por internet donde a las hermanas que utilizan cierto tipo de indumentaria o vestimenta ya las mandaron al infierno por adelantado. Es un tema, porque se sectariza la situación y trae problemas a la mente y sobre todo a la fe. ¿Por qué no dejamos que Dios obre y no volvernos legalistas y jueces de algo que quizás no podamos entender? Hace muchos años, cuando yo tendría 19 años más o menos, un hermano me hace una pregunta, ¿no? Un hermano grande ya, en esa época, no muy grande, pero tendría 25, 26 años, y me dice si las mujeres que usan pantalón y cabello corto van a ir al cielo. Yo le dije que sí, que no hay ningún problema. Eso no tiene nada que ver con Dios, le dije. Es un asunto personal, le digo, ¿no? Y vos tenés que ver, le digo, que muchas mujeres que tienen buena figura no son culpables de la figura que tienen, a no ser que usted vaya a la iglesia a marear el cuerpo de los demás, de las mujeres. Me dijo, no, que la doctrina que te han enseñado está mal, que mi doctrina de mi iglesia tienes que ir ahí para que te adoctrinen bien. Escúchame, hermano, le dije, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas. Sí, me dice, pregúntame, yo te respondo todo porque a mí me han enseñado la sana doctrina. Bien. Hermano, ¿cómo hacemos con las mujeres de las tribus africanas y aún las tribus peruanas, pero específicamente las africanas? Sabemos que en África hay misioneros que han llegado ahí a predicar y hay tribus que se han entregado al Señor. Claro, me dice, eso sí, yo lo sé. Bien. A esas mujeres no les crece el cabello. ¿Sabías tú? No les crece el cabello. Y son personas que han aceptado al Señor. Es más, te digo, en esos lugares, las mujeres andan con esta parte de arriba desnudo. Es su cultura, su sociedad. Y los misioneros se tienen que adecuar a ese tipo de vida para poder anunciar el Evangelio. Te pregunto, ¿esas mujeres se van al cielo o al infierno? No, pero estamos en el Perú. No, hermano. Hablemos a nivel global. Usted no es juez de nadie. Esas mujeres se van a ir al cielo, es su contexto, es su cultura, es su vida. Ellas no usan pantalón. Otra pregunta te hago. ¿Te pondrías el pantalón de tus hermanas? No, pero si yo soy hombre, ¿por qué me voy a poner ropa de mujer? Ahí está tu respuesta, hermano. Entonces vemos que hay gente que se precia de saber todo y de conocer la verdad de una manera en que ellos desprecian a otros. Y los desprecian, ¿no? Ellos ya condenaron, ya juzgaron, ya determinaron quién se va al cielo, quién no se va al cielo.
Y esas cosas degeneran el mensaje central que nos corresponde a nosotros, perdón. Y vemos que hay gente que tiene un fundamento que quizás es bueno, uno diría que no es bueno, pero convertirte en juez de los demás es un problema muy profundo. Digo profundo porque no aceptamos que Dios puede trabajar en diferentes medios de la sociedad. Dios, según mi análisis personal, envía a cada persona al lugar que le corresponde. Imagínese un hippie que entre ahí a esa iglesia, una persona de cabello largo, ya está en el infierno prácticamente. Todo el mundo lo va a condenar, todo el mundo le va a querer hacer liberación. Entonces, es algo que no tiene sentido. Si usted lee la Biblia, y no diga que es el Antiguo Testamento, y usted se va a encontrar que dice que Absalón se cortaba el cabello cada año, el hijo de David, ¿no? Y tenía su peso real todavía, dice la Biblia, ¿no? Con orgullo. Entonces no es un tema que fundamente la fe, es un tema de la persona. Es un tema de la cultura, de la sociedad. Es un tema, ¿no? Yo le digo, hermano, ¿cómo hace usted para que le crezca el cabello a esas morenas en el África? ¿Cómo hace usted? Es más, le digo, en la selva peruana, los creyentes se reúnen y los hombres tienen como una especie de... No tienen pantalón, una especie de ropa interior, que parece casi falda, y las mujeres igual, y se congregan a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo hace usted, le digo, con su sana doctrina? ¿Cómo le va a decir usted a ellos que está en pecado? ¿Ha trabajado con ellos? ¿Usted conoce realmente la realidad de esa persona? Si su fundamento de su fe es juzgar, le digo, hermano, no tenemos nada que hablar. Usted tiene que ver la realidad del mundo. Por eso tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos enseñando y cómo estamos formando a las personas. Si con una pasión doctrinal fanática, si es que se puede usar esa palabra, o con un equilibrio emocional donde la persona pueda aprender a amar al prójimo más allá de sus prejuicios. Porque si nosotros somos jueces, ya no somos siervos de Dios. Recuerde que el juez es Dios y nuestro abogado defensor es el Mesías, Yeshua, Jesús. Entonces, ese hermano me dice, no, me has agarrado, que has usado la viveza. No, le digo, hermano, no es la viveza, es el criterio, es la razón. No puede ser viveza. Usted se precia de que es una persona grande, yo te voy a enseñar. No, hermano, eso no es así, le digo. Vaya a prepararse. Prepárese, no salga a hablar y a condenar a la gente. El Evangelio, o las buenas nuevas, es para salvar almas, no para perderlas. Dicho así, este hombre dijo, no voy a hablar con mi pastor para que me diga y yo te voy a traer más respuestas. Digo, hermano, perdón, hermanos, hable con quien usted quiera, le dije. Yo no voy a aceptar a nadie que sea juez de los demás. Y cuando se predica la palabra de Dios, nosotros tenemos que predicarla en función de restauración, salvación y comprensión de las personas. Ahora, si la persona tiene un problema de conducta moral, sexual, las cosas las tenemos que manejar en un nivel en que la persona pueda ser transformada por Dios. No tampoco en un nivel de juicio. Pero si la persona va a contaminar a la congregación o a la iglesia, tenemos que tomar nuestras medidas para que esta persona entienda que la santidad se tiene que respetar. Amén. Así que vamos a hablar sobre el fundamento como factor determinante. Y el primer punto del factor determinante es la estabilidad del fundamento. Para que el fundamento sea estable, nuestra vida tiene que estar basada en la persona del Mesías. En Dios el Creador, en sus mandatos, como expliqué hace unos días, pero centrado en la persona del Mesías, porque para nosotros el Mesías ya vino,
resucitó y pronto vendrá, perdón. Y debemos tomar en cuenta lo que nos está diciendo en este pasaje el rabino Saulo acerca del fundamento, ¿no? Todo lo que escribe él está basado en la Torá. La Torá es la base de todos los escritores del Nuevo Testamento. Es su fundamento, es su vida, es su cultura, son sus principios. No lo van a cambiar por nada, no lo van a barajar. Y en segundo lugar, cuando vienen las pruebas, también determina cómo estamos nosotros fundamentados. Porque obviamente todos nosotros, los creyentes, pasamos por pruebas. Y pruebas muy duras algunos. Pruebas difíciles de entender muchas veces y difíciles de digerir. Pero Dios nos prueba de acuerdo a nuestra capacidad personal. Algunos se rinden, otros siguen adelante, no les interesa lo que está pasando, se sobreponen a las circunstancias, en Dios obviamente, y buscan cómo vencer todas las cosas que están sucediendo en la adversidad. A través de esto uno se da cuenta hasta dónde creció su fe y su confianza en Dios. Es lo que todos vamos a pasar. Yo lo he pasado, usted que quizás escuche esta enseñanza lo ha pasado. Yo he tenido personas en mi congregación, en mi ministerio, que han llegado de otras iglesias, de otras congregaciones, con mucho dolor, con mucho desprecio, y que tienen enfrentamiento con el pastor o los pastores, qué sé yo, y a esas personas hay que sanarlas. Yo no sé si son inocentes o culpables, lo que sí sé es que hay que hacer un trabajo con ellos para que entiendan cómo deben servir a Dios. Y a veces ellos mismos, que han criticado al pastor, se han dado cuenta que han tenido un error, ¿no? Porque a veces nosotros miramos la paja de ojo ajeno, pero no miramos la paja que está en nuestro ojo. He tenido personas que se han convertido bien al Señor después de que los estudios se han dado cuenta que algo no andaba bien y que sus opiniones acerca de la iglesia o del ministerio eran erráticas. Eso le puede pasar a cualquiera. Con el paso de los años nos vamos dando cuenta de nuestros errores, de las cosas que dijimos y de las personas a las que por ahí hemos maltratado. Y obviamente no la vamos a sacar barata, tenemos que buscar la forma de pedir perdón y si se presenta la oportunidad, hacerlo, ¿no? Conversar, orar y reconciliar las partes. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Y también, en medio de la tormenta, ¿no? Hay una canción, puedes tener paz en la tormenta. La paz te la da Dios, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios te da ese reposo, esa tranquilidad que vos estás buscando. Y entonces, con esa fuerza, se sobrepones a esa adversidad para seguir adelante. Pero con un buen fundamento. Lo digo porque hay personas que desmayan, ya no quieren saber nada, se alejan, no te abren la puerta, no te contestan el teléfono, viven en medio de un caos personal y Dios quiera que en algún momento se den cuenta de que la fe va más allá de la prueba. Y que todos los personajes en las escrituras fueron probados, ¿no? Los profetas, los reyes, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos fueron probados. Pero mantuvieron su fe en Dios, su fundamento en Dios. No creamos que ser santo, ese es un idealismo, ¿no? Ser santo es una persona que vive bien y no le pasa nada. No, hermano, la santidad es probada. En un mundo pecador, en un mundo lleno de desgracias, en un mundo lleno de despropósitos contra Dios. Entendamos eso. Nosotros idealizamos la santidad, que muchas veces no es esa santidad. O usted idealiza a un cantante, quiere ser como ese cantante, canta como ese cantante. Un día estaba escuchando a un muchacho, un estudiante de la Biblia, que se estaba preparando para el ministerio. Estaba cantando una canción, no voy a mencionar al cantante porque no viene al caso, y tocaba muy lindo la guitarra. Le digo, hermano, ¿por qué no canta con su voz? No invite a ese cantante, él es él y usted es usted.
No, porque así me siento mejor. No, le digo, mira, pásame tu guitarra, le digo. Escucha, yo voy a cantar la misma canción con mi voz. Me dijo, ¿usted toca la guitarra así? Más o menos. No tan bien como vos tocas, pero... Entonces, le toqué la canción. El chico me miraba con los ojos abiertos, ¿eh? Le dije, ¿viste que canté esa misma canción con mi voz propia? Con lo que Dios me ha dado. Haz lo mismo. Canta de tu corazón. No cantes con corazones ajenos, con pensamientos o sentimientos ajenos. Cuando comenzó a tocar, una voz preciosa, ya no imitando, ¿no? Y eso pasa, hermanos, no sé si es por una mala formación o es algo personal, pero la santidad idealizada, se idealiza a un cantante, se idealiza a un predicador, que son personas que están sirviendo a Dios, pero si se los idealiza y terminan haciendo otras cosas. Hay que tener mucho cuidado porque la santidad es algo muy personal, como también puede ser grupal, basado en los mandamientos de nuestro Dios. Ya Yeshua en Mateo 7, 24, 27, Mateo 7, 24, 27, nos habla de los dos hombres, uno que sabe oír y que a pesar de las pruebas se mantiene firme en lo que cree y en lo que ha oído del Señor, y nos habla de otra persona que por no saber oír cayó en desgracia. Entonces el tema acá, que para que este fundamento sea un factor determinante, es saber oír. Como dice en el libro de Proverbios, el capítulo 4, verso 20, si no me equivoco, que preste atención a las palabras. Prestar atención y estar atento al oído son cosas fundamentales dentro de las Escrituras. Usted va a encontrar cómo Dios le dice a Israel que lo debe oír. Y Yeshua hace lo mismo, ¿no? Habla de oír. El que oye mis palabras, etc. Y si usted sabe oír, usted tendrá éxito en esta empresa. Pero si usted no sabe oír, entonces, ya sé. Sí, no, yo ya sé. Usted no sabe oír. ¿Por qué? Porque usted sabe todo. No, sí, ya sé, no, ya le dice, pero no, porque yo sé la palabra. ¿Cuántos creyentes he conocido yo que dicen yo sé la palabra? Y cuando les empiezas a enseñar, se dan cuenta que no saben nada. Y que su orgullo, su arrogancia, los lleva a despreciar a otros. A nuestros alumnos que estudian con nosotros las Escrituras, yo les pido que por favor, si ellos van a venir a estudiar y a prepararse con nosotros, no estén saliendo a discutir con nadie, ni poniéndose por encima de otro diciendo, yo sé porque yo estoy estudiando acá, estoy estudiando en este seminario. No. Yo le digo, hermanos, si usted estudia acá, medite lo que estudia y cuando quiera compartir con otro, compártalo de una manera decente, delicada, con don de gente, no interponiéndose ni atropellando a nadie, porque si alguno de ustedes hace eso, ya no va a venir a estudiar aquí. El estudio no es una competencia, nosotros estudiamos para servir y un buen maestro es una persona paciente que puede colaborar con la educación, en este caso espiritual y emocional de las personas que han aceptado al Mesías. Caso contrario, le digo, si usted va a discutir, usted no está preparado ni está formado para hacer estas cosas. Hay que tener en cuenta esas cosas. Amén. Perdón. En cuenta de que no estamos para perder el tiempo con más discusiones de las que ya existen. Entonces, hermanos, hermanos míos amados, el factor determinante de la formación de cada persona es importante. Importante desde todo punto de vista para poder servir a Dios como debe ser. ¿Cómo está tu fundamento? ¿Cómo te has fundamentado? ¿Sobre qué bases estás sirviendo a Dios? ¿Cómo es tu carácter en relación con las personas? ¿Cómo muestras tú tu amor hacia los demás? ¿Cuánto conoces las Escrituras para vivir en el fundamento? Y lo digo con todo respeto, la mayoría de las personas tienen ¿cómo podría decir? Como fundamento lo que le dice su iglesia y a veces contra otras iglesias o contra tal tipo de pastores
que está desaprobado eso, obviamente, o solamente tienen una formación doctrinal, nada más doctrinal. Le pongo un ejemplo, ¿no? Cuando yo llegué a Argentina, estaba de moda en algunas iglesias hacer retiros espirituales, que no está mal, pero basaban su fe en los retiros. Hoy en día ya no hacen retiros, porque pasaba que la supuesta fuente de donde vino el retiro era una herejía. La herejía de repente eran las enseñanzas, no el retiro. Pero vi que en Perú también había eso. Había gente que creía que se iba a convertir bien a Dios yendo a un retiro. Pero la conversión es algo personal, ¿no? Y yo le decía a la gente, cuéntame cómo es el retiro. Yo tenía todos los papeles de cómo se hacían los retiros, ¿no? No se puede contar porque es un secreto. Es un secreto. Y ellos andaban así misteriosos, ¿no? Y había gente que también andaba decepcionada con este tema de los retiros. La base de todo es la palabra de Dios. Claro, se usa la palabra de Dios, pero para sostener un pensamiento. No porque te dicen, no, porque ahí se enseña la palabra de Dios, pero es para sostener un pensamiento, una idea. Estas situaciones venían de Colombia y el hermano o el pastor que hacía esto decía que Dios se lo había revelado. Y un día hablando con un hermano le digo, pero ¿cómo se lo reveló Dios? Le dije. Sí, se lo reveló, me dice, por eso tiene... Pero discúlpame, le dije, eso viene desde mucho antes. Mucho antes. No, me dice, con él apareció. No, le digo, eso viene mucho antes. Yo cuando tenía 17 años fui a retiros. ¿Usted fue? Me dice, sí, yo fui. Es más, te doy los temas, le dije, te doy los temas. Porque en los años 80, le dije, a principios de los 80, los retiros estaban de moda en las iglesias católicas. Le dije. Y a la gente que iba a estos retiros, le decían que no tenían que contar ninguno de los temas secretos. Y te digo cuáles son los temas, leí todos los temas y dijo, sí, esos son. Entonces no es una revelación. Ustedes están viviendo una moda. Yo no puedo decir que esté mal, pero viven una moda. Y va a haber gente que va a terminar decepcionada. Y te digo más, en estos retiros había muchos jóvenes, muchas jovencitas. Las iglesias católicas se llenaban tremendamente con los retiros, con los encuentros, con eje y todas esas cosas. Había varios tipos de retiros con varios nombres, leí. Sí, me dijo eso. Entonces, eso se convierte en una moda, en una línea. Yo no voy a decir que está mal, pero si tú me dices que es un secreto, yo te digo que no, ¿no? Porque leí los temas, se sorprendió. Y después se lo dio a un médico que iba a una iglesia, que no voy a mencionar, una iglesia muy grande en Lima, Perú. Y le digo, cuéntame sobre los retiros. No, me dice, pastor, usted debería implantar eso en su iglesia. Yo le dije, mire, hermano, yo tengo mi manera de trabajar, pero yo tengo todos los libros acerca de cómo hacer retiros, encuentros, etc. Así me dijo. Sí, yo te doy los temas, le dije. Se lo di los temas, también se sorprendió este doctor, un médico, doctor en medicina, con grado de doctorado en medicina. Y me dice, sí, pastor, esos son los temas, pero a nosotros nos dicen que es algo secreto. No es secreto, le dije. Es una forma de enganchar a los demás. Pero ¿qué de predicar en las calles? Nosotros creemos que esa gente se va a sanar. Pero yo le digo, hermano, mucha de esa gente no se va a sanar. Va a pensar que la iglesia se mueve en torno a lo que es retiro y todas esas cosas. Entonces este hombre estudioso, ¿no? Estudioso, médico, me dijo, sí, yo me doy cuenta que en realidad es así. ¿No? Queda aún, me dice, yo he ido como a 3 y queda un vacío. Claro, usted cree que va a ser mejor espiritualmente si vuelve al retiro. Sí, me dijo, esa es la verdad. Sí. Uno queda con esa sensación, me dijo. Pero, hermano, el retiro puede estar bien, le digo. Pero va más allá de lo que se hace servir a Dios. Y no me vengan que es una revelación que se la dio al fulano, que por eso Colombia está cambiando. Estábamos en los años 90, le digo, ya en los 2000, le digo, en Colombia hay un terrorismo terrible, hermano. Quizás haya crecimientos de iglesia, a la que se le llama avivamiento, pero la sociedad es un caos. Vean las noticias.
Vean las noticias, ¿no? Como una hermana que me decía que en Corea había mucho avivamiento. Sí, le digo, hermana, hay iglesias grandes, pero no avivamiento realmente. Me dice, no, pastor, en Corea usted no encuentra nada de desgracia. Al siguiente día había manifestaciones juveniles, estudiantiles en las calles de Seúl, los policías golpeando a los alumnos, tirando gases lacrimógenos, los alumnos tirando piedra, un caos social tremendo, ¿no? Y ahí estaba el hermano coreano, le digo, hermana, ahí está su Corea. No puede ser, me decía, no puede ser, hermana, todo puede ser en el mundo, porque esa gente es pecadora. Usted le está diciendo a toda la gente que Corea es un país cristiano totalmente, pero no se puede decir esas cosas. No se puede, escúcheme, si Israel, le dije que es la tierra santa, tiene problemas con gente de conducta moral, ¿cómo no lo van a tener los demás países? Que ni siquiera son países sagrados. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? No, me dice, pastor, la verdad. Claro, o sea, hay que tener mucho cuidado, le dije, en trabajar en la mente de las personas. A las personas hay que respetarlas, no hay que hacerle creer, sí, porque acá está pasando esto, como le digo, como está pasando ahora, con mucha gente que dice, en Colombia hay avivamiento. Y yo le digo que no hay avivamiento. Me dice, no, usted está en contra de la visión, me decía. No está en contra de esas cosas. Por mí que se convierta toda la nación al Señor. Pero son metodologías, son cosas, ¿no? Por ejemplo, en los años 90, a finales de los 80, entró con fuerza la sanidad del alma. Y a todos los creyentes los veían enfermos. Y entonces uno se preguntaba, si todos los creyentes hemos aceptado a Jesús y todos estamos enfermos, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Había gente que se preguntaba y otros decían, no, también porque los que vienen a enseñar son profesionales y saben lo que hablan. Pero estos mismos profesionales que hablaban de eso, ellos tenían problemas de muchos índoles. Y su fe no era tan alta. Y implantaban esas cosas. Y había gente que se enojaba, ¿no? Estaban orando y se enojaba. Y los pastores decían, no, porque ellos saben, son psicólogos. Yo reconozco que hay personas que necesitan sanar su alma, su corazón. Pero en muchos casos no son todos, porque hay gente que ha crecido en buenos hogares, personas que no pasaron muchos apuros, personas que andan por la vida con una felicidad tremenda y que necesitan a Dios de todas maneras. Pero son personas que no están estrechas. Y hay otros que sí pasaron problemas y muy profundos. Yo los pasé, pero me sanó el Señor. Entonces algunos te quieren hacer sesión de liberación, sesión de sanidad. A mí me sanó el Señor, me liberó el Señor y tenía que seguir cambiando muchas cosas. Pero el cambio no significa sanidad. El cambio significa que debes cambiar tu mente. Debes cambiar tu mente, tu forma de vida, tu forma de pensar. Dicho así, espero que se entienda, ¿no? Siempre en la iglesia, desde que tengo uso de razón, se han metido ciertas modas. En los 80, la moda eran los retiros, los encuentros, el eje, el retiro matrimonial, el encuentro matrimonial, dentro de las congregaciones católicas, obviamente, perdón, y heredadas por las iglesias evangélicas en el siglo XXI. ¿Pero qué? Para crecer. Pero si la idea solamente es crecer y no la santidad, la real transformación de las personas, eso se convierte en un problema. Porque si, vuelvo a repetir, si el interés es crecer, quédese en su casa, hermano. Yo quiero crecer, mi congregación crece lentamente, pero crece. No me quita el sueño tener de 10.000, 3.000 personas. No me hace mejor pastor. Pero hay personas que dicen, no, si crecemos porque tenemos visión. Entonces, hermano, Dios le puede dar a usted 50 y la visión está. Y quizás esos 50, mañana más tarde le traiga a cada uno 50 más. O quizás no, Dios quiere que usted solamente pastoree 50 y que sea fiel a Él. O quizás Dios quiere que usted alcance a 30 millones de personas, gloria a Dios. ¿Por qué no? Pero no debe ser la motivación crecer porque quiero ver crecer. Espero que entiendan lo que trato de decir. Muchos trabajan solamente para crecer, pero yo he visto iglesias donde la gente trabaja para crecer
y tienen mucha gente heridas, gente que se queja del pastor, no se lo dicen abiertamente. A mi casa, ¿cuánta gente ha llegado pidiendo ayuda? ¿No? Yo le decía que yo no podía meterme en el trabajo de otro pastor. Y lloraban delante de mí y decían, pero pastor, ayúdeme. ¿Y por qué no hablas con tu pastor? Hablaban del pastor cosas que... Decían, hermana, yo voy a orar por usted, hermano o hermana, pero vaya a hablar con su pastor. Yo no arreglo ni lavo los trapos sucios de otras personas en mi iglesia, porque tampoco quisiera que una persona en mi iglesia vaya y se queje con otro pastor. Bueno, oraba por ellos, seguían en sus iglesias, seguían heridos contra el pastor. ¿Por qué? Porque estos pastores solamente querían crecer. Y crecer, y crecer, y crecer, nada más. Y eso trae problemas para la persona. De manera que nosotros tenemos que saber colocar el fundamento en la vida de las personas. El fundamento es Dios. ¿Cómo quiere a Dios que tú trabajes? Te lo tiene que revelar Dios. A mí Dios me reveló cómo tenía que trabajar. Sufrí, pero el Señor me decía, siéntate y comienza a escribir. Yo escribía, tenía libros, veía las ideas de otros pastores, comenzaba a escribir, a hacer copias, como esta copia que tengo acá, es un estudio de fundamento. Escribí, me pasé largas noches, escribiendo, analizando, escudriñando, buscando diccionarios, largas noches. Y cuando salía a enseñar, el Señor hacía que las personas tengan hambre de Dios, pero eso me lo mostró Dios a mí. A mí, largas noches, y hasta el día de hoy muchas veces me siento largas noches, estoy estudiando en el idioma hebreo, en el griego, por qué esto, lo otro, para aportarle a mi congregación lo que Dios me ha ordenado que haga. Por eso yo no estoy en contra de los retiros ni esas cosas, pero si la idea es crecer, es mejor quedarse en su casa, porque Dios te tiene que revelar. Un pastor no puede trabajar con ideas prestadas. Esas ideas te pueden ayudar, pero ideas prestadas. Y ese es el tema cuando la persona dice, bueno, vamos a pedir cobertura. La persona pide cobertura, trabaja con la idea de otro pastor, que yo no puedo decir que esté mal, pero este pastor mismo no tiene ideas de trabajar, solamente vive sí, y cuando viene el supuesto pastor que le da la cobertura, que él ocupa el lugar, le da órdenes. Es una cosa que no es así. La cobertura es una consejería. Para los que no saben, la cobertura es una consejería. De manera que si un pastor quiere venir a pedirme a mí cobertura, como me pasó una vez, me dijo un pastor, quiero que me dé cobertura, le dije, pastor, ¿de qué manera quiere que usted que yo le dé cobertura? No, para saber cómo usted trabaja. Mire, hermano, le dije, lo único que yo puedo hacer a usted es darle consejos. Esa es la cobertura. Realmente es eso, aconsejarle cómo manejarse como pastor, tanto en su vida moral como en su vida emocional, como en su vida ministerial. Lejos de ahí, le dije, usted tiene que saber cómo trabajar con las personas. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener una comunión con Dios en la cual usted debe demostrar que realmente Dios le ha hablado para realizar ese trabajo. De otra manera, yo no sé qué cobertura quiere usted que le dé. Y empezó a hablar mal de su organización a la que él estaba sometido. Eso genera divisiones de iglesias, broncas, que al otro se va con este pastor, ya no le gusta a la otra iglesia, empieza así, porque cuando yo estaba ahí yo me daba cuenta que esto... Y el otro pastor divisor, que se dividió o se fue porque ya no soportaba más, busca la idea de otro pastor. Yo no digo que sean malos pastores, pero ¿qué le habló Dios? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer en realidad en su vida? Hermano, amigo, pastor, usted tiene que orar y sostenerse bajo los fundamentos de Dios. Ahora, si yo nazco en una organización, como decir, la Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia Metodista, Dios bendiga a la Iglesia Metodista, la Iglesia Pentecostal, y yo pertenezco a esas organizaciones, me tengo que sujetar a cómo es la organización. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero cuando yo soy independiente y pido cobertura para crecer nada más, estoy trabajando con ideas prestadas. No estoy trabajando con lo que Dios me reveló a mí. Y eso muchas veces trae consecuencias. Lo he visto y lo sigo viendo. Trae consecuencias. Entonces viene como que Dios cambia. No, Dios es un Dios de cambio.
Si antes estábamos con ese, pero ahora Dios nos dijo que quería que cambiemos. Y no saben qué decirle a su congregación. Eso es una cosa muy lamentable que no se puede estar apoyando. Y para que nosotros podamos tener un buen fundamento, seamos ministros o no, primero debemos hacer un examen introspectivo. Debe haber un autoexamen de cómo nos estamos manejando. Y en segundo lugar, yo me tengo que esmerar y esforzar por hacer las cosas que Dios me ha preparado. Y para que nosotros podamos tener un buen fundamento, debe existir en nosotros la obediencia. La obediencia a Dios, a su palabra, y por qué no al ministro y a la congregación en la que usted está, va a determinar realmente cómo usted está creciendo. Por ejemplo, uno de los fundamentos más importantes de Israel es el Shema Israel. Usted va a encontrar en todas las comunidades hebreas el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice que en la guerra de las Malvinas, un joven judío se alistó para ir a la guerra. Lo llevaron en realidad a la guerra, a la colimba, ¿no? Y estando ya en la isla, hubo un enfrentamiento y él cayó en un pozo. En el avión se había encontrado con otro hombre judío y le preguntó si lo vio con el libro de oración, con el Sidur, y le pidió que le enseñara a orar. Y lo único que le enseñó a este hombre es el Shema Israel. Porque era un judío que no había crecido como judío, pero sabía que era judío. Estando en el pozo, se acerca un soldado inglés para rematarlo prácticamente. Y él gritó, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shenkebo, Malchuto Leolam Bae, Be'achaktael, Adonai Elohai, etc. Y el soldado lo queda mirando. Y este soldado inglés lo queda mirando y lejos de disparar dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shenkebo, Malchuto Leolam Bae, Be'achaktael, Adonai Elohai, Bechol Levacha. También era judío. El hijo sal y regresa a tu casa, le dijo. Tú eres mi hermano, le dijo. ¿Pero por qué? Por ese fundamento del Shema Israel. Y por eso decía, antes de terminar, si usted es creyente, cree en Jesús, en el Mesías, en Yeshua, pues como comúnmente todos dicen Cristo, sepa que el otro hermano de la otra iglesia es su hermano, y no lo desprecie. Y lo digo con mucho dolor, yo he encontrado mucho desprecio entre iglesias. No te vayas con ese hermano. No hables con ese pastor. No, ese tiene otra visión. Y después hablan de la unidad. ¿Qué unidad puede haber en esas cosas? Ni una unidad, no existe ni una unidad. No existe cuando ese pastor tiene otra revelación. ¿Cómo un pastor puede hablar esas cosas? Es increíble, pero existe. Y después, hermanos, la unidad. Somos tal iglesia porque estamos unidos, por eso crecemos. No están unidos, hermanos. Porque afuera tienes hermanos a los que no respetas, a los que no amas, a los que le cierras la puerta. Y una vez fui a visitar una familia que pidió que lo visitara, y llegó una hermana que yo conocía, y entonces, no recibas, ese hombre es así, ese hombre es así, ese hombre va a querer enamorar a tu hija. Y nunca más me hicieron entrar a esa casa. Pero me contaron que era lo que estaba pasando. Y si una persona es capaz de difamar a un pastor, imagínese qué puede pasar con un hermano común. Si una persona es capaz de difamar a una iglesia, a un ministerio, y después no puedes hablar de unidad, porque no tiene fundamentos. Bien, mire esta historia. Estos dos judíos no se conocían. No se conocían. Y sin embargo, solo la oración hizo que tuvieran esa unidad. Cuando los judíos salieron del campo de concentración después del holocausto nazi, que Dios no quiera que se vuelva a repetir, hubo una cosa tremenda porque muchos judíos venían de Rumanía, de Polonia, diferentes, y no se entendía el idioma, pero había algo en común. Cuando cantaban Jaba, Nagila, Jaba, todos sabían la canción.
nunca se habían visto, eran canciones milenarias, o cantaba Beruchalo Gaileje, que los unía realmente, hasta las oraciones del Sidur los unía, ¿no? Por decir, a la hora de orar, la oración de la Torá, ¿no? Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, asher kitchanu, etc. Esa oración los unía. Y todos se sentían en el campamento judío, hermanos. Si la iglesia dice que los une Jesús, demuéstrenlo con los hechos. Demuestre con carácter de persona humana que es usted, con un fundamento real de que usted ama a sus hermanos desinteresadamente. No importa qué iglesia es. Hay mucha gente de otras iglesias que llega a visitarme a mi congregación, a mi ministerio, y los tratamos con amor, porque yo ya viví esas cosas. Yo también creía esas cosas de que sí, no, porque eso no. Y hasta que el Señor me dijo, arrepiéntete de tus pecados, porque eso es pecado, pecado. Que el Señor los bendiga, los guarde con esta tercera parte del fundamento. En conclusión, lo que trato de decir es que si usted está bien fundamentado, ame a sus hermanos como se ama a usted mismo. Shalom Aleje, que el Señor los bendiga y los guarde, que todas las bendiciones del Eterno caigan sobre usted, sobre su familia, sobre sus hijos, y que pronto el Señor cumpla sus sueños en el Mesías Yeshua, que vuelve pronto. Que Yeshua vuelva, restaure a todas las tribus de Israel y fortalezca la fe de su pueblo y también a todas las iglesias que aman al Señor inalterablemente, sin buscar la división ni el triunfalismo personal. Shalom, que el Eterno los guarde. Amén.